Hola a todos. Hemos llegado al fin al 11 de mayo y esto lo que significa es que algunos puntos de España, bastantes puntos de España, pasamos a la fase 1 de la desescalada. Yo hoy también me sumo a las personas que reanudan su actividad física, su actividad presencial en su lugar de trabajo, en este caso en mi consulta, hoy en Pontevedra. ¿Qué significa haber pasado a la fase 1? ¿Es algo positivo? Evidentemente es algo positivo porque indica que las tasas de ingreso en UCI han disminuido, que la tasa de contagios ha disminuido, que parece que las cosas se van controlando un poquito más y que con los medios sanitarios de los que disponemos podemos ir haciendo frente a la situación en la situación de la pandemia. Sin embargo, la fase 1, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la fase 1 no es menos importante que el confinamiento. El confinamiento era muy difícil de llevar porque no es especialmente sencillo el tener que quedarnos en casa sin poder salir, con unas, de hecho, salidas extremadamente restringidas, extremadamente limitadas para cosas muy concretas, en un tiempo y espacio muy pequeño. Es decir, una restricción tan severa de nuestras libertades evidentemente genera muchísima ansiedad y muchísima inquietud y mucho malestar. Supone un cambio muy significativo en nuestra vida y nuestra cotidianidad. ¿Eso qué significa entonces? ¿Que el confinamiento es más duro o ha sido la parte más dura de todo lo que nos espera dentro de esta pandemia? No, al contrario, ha sido una parte bastante exigente, pero no va a ser ni mucho menos la más dura y tenemos que sentirnos preparados para ello. Pero sentirnos preparados no significa que tenemos que tener miedo, no significa que tenemos que afrontar esto con miedo y que como lo que nos viene por delante va a ser mucho más exigente y nos va a suponer mucho más esfuerzo, entonces ya no salgo de mi casa y con eso se soluciona, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ahora mismo a nivel de población lo que se nos exige es responsabilidad en el uso de los materiales de protección personal, responsabilidad en el tema de los horarios, responsabilidad en la distancia social, responsabilidad en cuanto a la movilidad que podamos tener, los contactos que podamos tener, que tengamos algo más de libertad para poder hacer según qué cosas, para salir a más comercios, poder abrir y retomar nuestra economía, la macroeconomía, la economía del bolsillo del trabajador, ¿no? del autónomo, las pequeñas empresas, las pymes, no significa que las cosas están ni mucho menos controladas. Hoy publicaba un artículo en Pontevedra Viva que titulaba Depende de nosotros. Depende de nosotros que la fase 1 funcione y vaya bien. ¿Y en qué medida depende de nosotros? Lo que comentaba de la responsabilidad. Pero también depende de comprender qué es lo que está sucediendo y cómo funciona el virus y por tanto cómo me tengo que proteger del virus. Es tan importante eso como que es lo fundamental, ¿no? También decía una cosa que es a estas alturas incluso básica, aunque no sé hasta qué punto es un mensaje que haya podido calar en la población, y es que el principal enemigo que tenemos en esta pandemia no es únicamente el coronavirus. El verdadero enemigo que tenemos son los positivos asintomáticos. Eso no significa que tengamos que estar mirando mal a todo el mundo que no ha pasado por el virus o que no ha tenido ningún síntoma, no, sino que tenemos que considerarnos a nosotros mismos positivos asintomáticos para poder tomar las medidas de protección, ya no solamente personales para protegerme a mí como individuo, sino para proteger a la comunidad. De la comunidad, de la inmunidad del rebaño, de la protección del rebaño, también depende mi propia salud. Por eso es importante. Y a nivel de población, ¿cómo podemos protegernos? Evidentemente con el uso de los equipos de protección individual, de la distancia personal, de la distancia individual, respetando las normativas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Se habla mucho de la distancia interpersonal de 1,5 metros y 2 metros. Vamos a ver, lo fundamental y hasta ahora, hasta cómo se ha manejado toda esta situación, es que el coronavirus es un virus respiratorio.
fundamentalmente respiratorio. Su vía de entrada son las vías respiratorias y son las que hay que bloquear. Por eso es importante el uso de las mascarillas. Pero ¿por qué una distancia de 1,5 metros, 2 metros? Esa distancia no es una distancia aleatoria en la que alguna persona en algún momento pensó que una distancia de 1,5 metros, 2 metros es más que suficiente. No. Ya en su momento había escrito algún artículo sobre cómo funciona la transmisión del virus y por qué las medidas que se toman, las medidas de seguridad que se toman. Esto está estudiado que los virus, sobre todo respiratorios, los virus que se transmiten a través de la saliva, todas las personas cuando hablan sueltan gotas, partículas microscópicas invisibles de saliva. Vale, estas partículas tienen la capacidad de pasar por las barreras que puedan haber, salvo que estén muy filtradas, salvo que incorporen filtros muy potentes que lo puedan parar, y tienen la capacidad de desplazarse, de llegar entre 1,5 metros y 2 metros de distancia. Es decir, yo en la medida que hablo, aunque el dispositivo con el que estoy grabando el vídeo está aproximadamente unos 80 centímetros de mí, las gotas que yo estoy desprendiendo a la medida que hablo pasan mucho más allá de la mesa, y eso está medido y se sabe que esas gotas van más allá de 1 metro, incluso 1,5 metros. Por eso se recomienda que la distancia interpersonal sea de entre 1,5 metros y 2 metros, ¿vale? Hablaba también de la importancia de incorporar algún tipo de medida que bloquee las vías respiratorias e impida que las partículas se proyecten hacia afuera o incluso que entren hacia adentro, hacia mis vías respiratorias desde el exterior. Ese dispositivo son las mascarillas. Las mascarillas, y esto es importante, hay de dos tipos. Están las mascarillas quirúrgicas, estas mascarillas que todos vemos, ¿vale? Se utilizan con el lado azul hacia afuera y deben tapar siempre la nariz, la barbilla y bloquear, ¿vale? No se debe permitir nunca que haya salida de aire por los alrededores de la mascarilla, porque entonces en ese caso lo que estamos haciendo es que esas microgotas se pueden estar esparciendo por las zonas libres que no contactan con la piel, ¿vale? Estas mascarillas, las mascarillas quirúrgicas, son las más recomendadas en este momento para la población, sobre todo sana o aparentemente sana. ¿Qué quiero decir aparentemente sana? Lo que decía antes, ¿no? Tenemos que considerarnos asintomáticos, portadores asintomáticos. Pues para los portadores asintomáticos, la gente que desconoce que está enferma. ¿Por qué? Porque aquí el bloqueo, la función, la barrera, la establecen de dentro hacia afuera, las gotas que yo emito hacia afuera. Luego están las mascarillas como esta, FFP2, ¿vale? Las FFP2 o FFP3 lo que hacen es que el aire que recibo de fuera y por tanto las partículas que vienen hacia mí se filtran de forma que el aire que yo estoy respirando está más libre de los agentes contaminantes. ¿Qué es lo que hacemos los sanitarios? Nos ponemos la FFP2, FFP3 porque me protegen de lo que viene hacia afuera, pero por encima ponemos la mascarilla quirúrgica, porque además protege a los demás de lo que yo pueda estar contaminando. Si yo estoy contagiada, de esta manera minimizo el riesgo de que la persona se contagie. Es muy importante el uso de las mascarillas, aunque a día de hoy todavía no sea obligatorio su uso, salvo en la vía pública. ¿Vale? El que no sea obligatorio en la vía, el que no nos lo hayan impuesto como algo obligatorio, salvo en los medios de transporte, no significa que debemos ir sin mascarilla. Esto, las mascarillas y la distancia interpersonal son fundamentales, son básicos. Algunas personas, evidentemente, respirar con esto se hace un poco agobiante, además si llevas gafas te puede generar un poco de vaho, es muy molesto. Algunas personas lo han sustituido por las
pantallas. Eso es un error. Vale, la pantalla, ya lo decía antes, la mascarilla debe quedar bien adherida a la cara para evitar la fuga de aire y para evitar la entrada o salida de micropartículas. Vale, la pantalla evidentemente facilita la entrada y salida de micropartículas. Entonces, ¿cuándo se utiliza la pantalla? La pantalla es una protección ocular, no respiratoria, ocular. La pantalla se debe utilizar en aquellos casos que puedan ser sugestivos o que tenga que aproximarme demasiado a una persona que probablemente o posiblemente está infectada por el virus, porque en ese caso las partículas más grandes sí que pueden entrar en alguna superficie de mi cuerpo, pueden contactar con las vías respiratorias o pueden contactar por los ojos y a través de esas vías se puede contagiar al tocarme los ojos y determinados gestos, ¿vale? No es adecuado utilizar la pantalla sin mascarilla. Vale, hay muchas personas, y esto es preocupante, hay muchas personas por la calle que han sustituido la mascarilla por las pantallas pensando que les protegen igual y porque la pantalla dentro de lo que cabe es más cómoda a la hora de respirar. Vale, mascarilla, siempre. No voy a profundizar tampoco en el tema de las mascarillas higiénicas, solamente decir que las mascarillas higiénicas hay que mirar muy bien el material con el que están hechos y si incorporan o existe la posibilidad de introducir algún tipo de filtro. Algunas empresas o algunas personas hacen o llevan mascarillas de tela que son una capa simple de tela con un par de aros para colgar detrás de las orejas y poco más. El uso de estas mascarillas no es precisamente adecuado, mucho menos si no hay suficiente distancia interpersonal, porque esas mascarillas filtran muy poquito, tanto lo que nos viene de fuera como lo que nos viene de dentro. Y es perfectamente posible que esas mascarillas con el uso continuado se terminen contaminando y si hay virus ahí, yo estoy desprendiendo virus, aumenta la carga viral y al final yo también estoy respirando más virus. No es adecuado entonces, ¿vale? Entonces, las mascarillas higiénicas hay que mirar muy bien el material, los materiales con los que están hechos, con los que están compuestos, porque tienen que tener una cierta capacidad de filtrado, de parar, ¿vale? De servir de barrera, pero de barrera real, ¿de acuerdo? El problema con las mascarillas, evidentemente, y lo sé, es el tema del desabastecimiento. La mascarilla quirúrgica suele ser de un único uso. Entonces, bueno, no nos da la vida para estar comprando tantas mascarillas y tendemos a pensar las mascarillas de tela, las puedo lavar y secar, ¿vale? A lo mejor, pues, algunas están francamente muy bien, otras pueden no estar muy bien, pero tenemos que tener mucho cuidado con los materiales que compramos. La distancia interpersonal es importante, pero no es lo único, ¿vale? Distancia interpersonal y mascarillas, siempre. Otra medida que se ve con mucha frecuencia en la calle es el tema de los guantes. Ojito con los guantes. No por llevar guantes estás protegido de cualquier mal que te pueda ocurrir, ni muchísimo menos, ¿vale? Los guantes tienes que lavarlos y desinfectarlos cuando los llevas puestos exactamente igual que si no llevases absolutamente nada, porque si no, todo lo que vas tocando puede ser un depósito perfecto de contaminantes que al final estás arrastrando los guantes, ¿vale? Entonces los guantes tienes que considerarlos como si fueran tus propias manos y lavarlos, ponerles un gel hidroalcohólico, desinfectarlos con frecuencia durante todo el tiempo que los llevas puestos. Y una vez que te los vas a quitarlos sin tocar, sin que la parte externa, ninguna parte externa del guante contacte con tu piel. Y siempre buscando que la parte externa del guante quede al final hacia el interior, ¿vale? Los guantes siempre hay que desinfectarlos y he visto a demasiada gente por la calle que solamente sale con guantes y que no los desinfecta, jamás.
no me sirve esa gente que va al supermercado y se pone los guantes porque va al supermercado, pero ya de camino tira la basura, abre el contenedor, tira aquí, le da el botón para cruzar, para cruzar el semáforo. No vale. ¿Vale? Los guantes hay que desinfectarlos como si fueran tus manos. La función que tiene el guante, una función importante que tiene el guante es evitar todas las heridas que te puedes hacer por el uso continuado del agua y jabón y mucho más de los geles hidroalcohólicos. Porque al final de tanto lavar, la piel se reseca, se agrieta, se rompe y eso es un caldo de cultivo extraordinario para otro tipo de infecciones que puedan ocurrir, infecciones cutáneas, ¿vale? Entonces, también hay que ser responsable con el uso de guantes y desde luego es mucho más importante llevar siempre la mascarilla que llevar guantes. ¿De acuerdo? Estos son probablemente las cosas más importantes que tenemos que tomar en consideración a la hora de salir a la calle y de mantener esta fase 1. Es muy importante que esta fase 1 salga bien porque de esto depende que podamos seguir progresando, que nos podamos seguir abriendo y que podamos seguir levantando la economía y que podamos seguir en búsqueda de nuestra normalidad. ¿Vale? No hay por qué estar en pánico. Quiero decir, si entendemos más o menos cómo funciona el virus, si entendemos más o menos cómo funcionan los contagios, si entendemos más o menos cómo es la transmisión del virus, también somos capaces de entender por qué se están tomando las medidas que se están tomando y vamos a ser mucho capaces de llevarlas a la práctica, ¿vale? Yo creo que es algo en lo que probablemente los medios de comunicación, los propios profesionales, quizás hemos fallado en no explicar a la población en unos términos claros cómo se transmite y por qué las medidas que estamos tomando son las que son. Y por eso, pues hoy habrá mucha gente que volverá a su tienda local o a su terapia, en donde la última vez que fue, pues le abrió la puerta y le cerró la puerta, pues una persona, y ahora le cerrará y le abrirá la puerta un astronauta. Yo creo que no es necesario generar este pánico tampoco con los equipos de protección interpersonal. Solamente hace falta enseñarle a la población a utilizarlos bien y por qué hay que utilizarlos de esa manera y no de otra. ¿Vale? ¿Cuál es la importancia? Y lo fundamental, siempre distancia social y mascarilla y el lavado de manos frecuente, por supuesto, que no falte. Pero si tenemos que salir a la calle equipados con algo, distancia personal, mascarilla y gel hidroalcohólico. Que no se nos olvide, por favor, que no se nos olvide que es muy importante. Así que nada, ahora sigamos adelante. Yo creo que somos perfectamente capaces de poder hacerlo bien y de llegar de aquí a unas 2 semanas a una fase 2 y de poder dejar todo esto atrás. Pero no nos olvidemos, hasta hace un mes estábamos escuchando noticias muy malas, muy malas, muy malas, muy aterradoras, muy aterradoras. Ha habido gente que lo ha pasado y lo está pasando muy, muy, muy mal. Y ya no solamente a los sanitarios o todas las personas que trabajan en sectores fundamentales, sino a todos en general, a todos les debemos poder hacer las cosas bien. ¿Vale? Así que ahora a cuidarse mucho y si tuvieses alguna duda, hubiese algún problema o hay algo de lo que quieras que hable en el futuro, no tienes más que escribirme. ¿Vale? Tienes todas mis redes sociales a tu disposición. Chao.